En el corazón de Berlín, la hierba crece sobre una tumba sin nombre, un remanso de paz aparente donde el tiempo parece haberse detenido. Pero bajo esa quietud se oculta una historia de sombras y leyendas, entrelazada con el capítulo más oscuro de la historia. Allí, bajo el suelo cubierto de maleza, descansan los restos de Reinhard Heydrich, el carnicero de Praga, uno de los hombres más temidos del Tercer Reich. Su nombre, por sí solo, evoca el terror más profundo. Décadas después de su muerte, el lugar volvió a ser el centro de atención, pero no por parte de historiadores. En una fría noche de diciembre de 2019, unos profanadores violaron la sepultura. Su objetivo sigue siendo un enigma, un secreto que se llevaron consigo en la oscuridad de aquella noche. ¿Qué podría estar oculto junto a los restos de uno de los arquitectos del Holocausto que justificara tal profanación? Quizás una espada legendaria o reliquias nazis de un valor incalculable, o tal vez, simplemente, el vacío que dejó un hombre que fue la encarnación del mal absoluto. Fuera lo que fuera, su acto sacó a la luz mucho más que una tumba vacía. En la intrincada jerarquía del Tercer Reich, algunas figuras eran más que simples oficiales. Eran los arquitectos silenciosos del terror. Reinhard Heydrich ocupaba una posición singular, casi intocable. Considerado no solo la mano derecha de Heinrich Himmler, sino el cerebro detrás de los mecanismos de represión que mantenían en pie al régimen. Mientras Hitler ofrecía el carisma y la visión ideológica y Himmler administraba la vasta estructura de las SS, Heydrich era el ejecutor meticuloso, el hombre que tomaba las ideas abstractas de dominación y las convertía en prácticas concretas de exterminio. Bajo su autoridad directa se fusionaban los tres pilares fundamentales del terror nazi. La Gestapo, la policía secreta encargada de aplastar cualquier oposición, sembraba un clima de paranoia permanente. El SD, el servicio de inteligencia, vigilaba no solo a los enemigos externos, sino a los propios ciudadanos alemanes, infiltrándose en todos los estratos de la sociedad. Y la Kripo, la policía criminal, funcionaba como un brazo auxiliar en la persecución de los llamados indeseables. Heydrich no las veía como instituciones independientes, sino como engranajes de una sola máquina, coordinada con precisión casi militar. Una maquinaria cuyo único propósito era mantener el orden a través del miedo y eliminar cualquier amenaza al control nazi. Pero esa maquinaria de control pronto sería afinada para un propósito aún más oscuro. Desde su posición como protector del Reich en Bohemia y Moravia, regiones que hoy conforman la República Checa, gobernó con una escalofriante mezcla de cálculo administrativo y brutalidad explícita. Su política de represión no era solo despiadada, sino que estaba diseñada para ser ejemplar. Cada acto de resistencia, por mínimo que fuera, era sofocado con ejecuciones públicas que servían como espectáculo de intimidación, deportaciones masivas que desestructuraban comunidades enteras y un terror psicológico que obligaba a la población a vivir bajo una tensión constante. No pasó mucho tiempo antes de que los lugareños le dieran el apodo de El Carnicero de Praga. Sin embargo, su crueldad no se limitaba a la ocupación de Checoslovaquia. Reinhard Heydrich fue uno de los arquitectos principales de la llamada Solución Final, el proyecto que conduciría al asesinato sistemático de millones de judíos en toda Europa. En enero de 1942, al presidir la conferencia de Wannsee, fue el encargado de organizar con minuciosidad logística el proceso de deportación y exterminio. No se trataba únicamente de una política de odio, sino de una operación estructurada burocráticamente hasta el último detalle. Trenes, horarios, centros de clasificación, campos de exterminio. Su habilidad para convertir el genocidio en tablas, informes y órdenes oficiales lo convirtió en la personificación misma de la racionalidad administrativa puesta al servicio de la barbarie. En el corazón del Tercer Reich, la barbarie a menudo adoptaba el rostro de la civilización. La racionalidad administrativa al servicio del mal encontró su más inquietante encarnación en Reinhard Heydrich. Era un hombre de refinamiento desconcertante, cuya maestría con el violín llenaba salones con la misma destreza con la que pilotaba un caza en el cielo. Su formación musical, iniciada en la juventud, convivía con su pericia como cazador y su pasión por el deporte.
En las recepciones oficiales cultivaba la imagen de un hombre culto y sofisticado, moviéndose con una elegancia impecable. Conversaba sobre literatura, música clásica y deportes, proyectando la serena confianza de un aristócrata moderno. Sin embargo, este barniz cultural solo servía para acentuar el abismo que separaba su vida privada del papel que desempeñaba como arquitecto de la muerte. Era la demostración de que la brutalidad podía ocultarse tras la máscara de la civilización, coexistiendo con ella en perfecta simetría. Hitler no solo veía en él a un colaborador leal, sino el potencial de un sucesor, joven, ambicioso y despiadadamente eficiente. Su disciplina, su frialdad y su capacidad para tomar decisiones fulminantes complacían profundamente al Führer, quien admiraba en Heydrich un espíritu de acero, implacable y libre de vacilaciones morales. Himmler, a su vez, lo consideraba indispensable, la pieza que convertía la oscura ideología de las SS en una palpable realidad administrativa. Junto a Hitler y Himmler, conformaba la llamada tríada del terror, ocupando el puesto del cerebro invisible detrás de innumerables operaciones del régimen. Su figura llegó a simbolizar como pocas la faceta más letal del Tercer Reich, la fusión entre una ideología radical, la eficiencia militar y el frío cálculo burocrático. Era el Estado moderno, con toda su capacidad para registrar, organizar y movilizar la logística, puesto al servicio de la destrucción en masa. Heydrich era el rostro de ese mecanismo, el seño matemático aplicado al exterminio, la personificación de la eficiencia asesina nazi. Demostraba que la modernidad no solo no había impedido la barbarie, sino que podía ser moldeada para expandirla a una escala inimaginable. Pero ninguna tiranía es eterna, y en el caso de Reinhard Heydrich, el tiempo del poder absoluto estaba a punto de agotarse de una forma inesperada y explosiva, en una primavera que cambiaría para siempre el destino de la ocupación nazi en Europa. La primavera llegaba a Praga, pero su luz parecía incapaz de disipar la sombra que se cernía sobre la capital checa. En aquella estación que cambiaría el destino de la ocupación nazi en Europa, las calles, marcadas por una vigilancia constante, seguían un ritmo extraño, casi artificial, moldeado por la presencia del terror. Bajo esa rutina forzada, sin embargo, se ocultaba una chispa de resistencia. El 27 de mayo de 1942, esa chispa estaba a punto de incendiar el curso de la historia. En un punto estratégico del camino, en una curva cerrada, dos hombres aguardaban en silencio. Eran Józef Gabčík y Jan Kubiš, agentes checoslovacos entrenados meticulosamente por la inteligencia británica, que habían regresado a su patria con una misión de un valor incalculable. Su objetivo era eliminar a Reinhard Heydrich, el protector del Reich en Bohemia y Moravia, el cerebro de la solución final, el hombre más temido del nazismo después de Hitler y Himmler. Para ellos no había retorno posible. El éxito significaría venganza y esperanza, el fracaso, una muerte segura. El objetivo se aproximaba en su Mercedes-Benz verde oscuro, un descapotable sin capota, como si desfilara en medio de una zona de guerra. Era un gesto calculado de arrogancia. Heydrich se creía intocable, un señor absoluto en el territorio dominado. A diferencia de otros líderes nazis, prescindía de escoltas militares, convencido de que la obediencia ciega y el miedo de la población local eran su mejor protección. Aquella confianza desmedida, que tantos interpretaban como una demostración de poder, estaba a punto de revelarse como su mayor vulnerabilidad. Justo en el momento en que el coche redujo la velocidad para tomar la curva, Gabčík abandonó su escondite, alzó su subfusil Sten y apuntó directamente al pecho del carnicero de Praga. El mundo pareció contener el aliento, pero entonces ocurrió lo improbable. El arma falló, encasquillándose en el instante decisivo. Heydrich, aturdido por un momento, reaccionó con la audacia de un oficial entrenado en la brutalidad. Ordenó al chófer, Johannes Klein, que detuviera el vehículo. Luego, en lugar de huir, desenfundó su pistola Luger e intentó enfrentarse solo a los atacantes. Este gesto, una mezcla de bravuconería y exceso de confianza, sería el preludio de su ruina. Jan Kubiš, al percatarse del fallo de su compañero, actuó en segundos.
Sacó de su maletín una granada antitanque modificada y con todas sus fuerzas la lanzó contra el automóvil de Heydrich. El proyectil explotó con violencia, destrozando la parte trasera del coche y levantando una nube de humo y esquirlas que se clavaron en el cuerpo del oficial nazi. Fragmentos de metal y cuero penetraron profundamente en sus pulmones, su vaso y su diafragma, mientras la onda expansiva dejaba al conductor gravemente herido. Aún en agonía, Heydrich intentó reaccionar, tiritando y sangrando, tratando de salir del coche y alzar su arma, como si aún pudiera imponer su autoridad. Pero sus fuerzas lo traicionaron y pronto se desplomó en el suelo. Trasladado de urgencia a un hospital de Praga, Heydrich fue sometido a cirugías de emergencia. Médicos locales, bajo la presión de los nazis y con la ayuda de especialistas enviados desde Berlín, se entregaron a una lucha frenética por salvar al corazón de hierro de Hitler. Durante horas, extrajeron fragmentos de metal, cristal y tapicería que habían penetrado en su cuerpo. Inicialmente, parecía que sobreviviría. Estaba consciente, recibía visitas e incluso hablaba, confiado en su recuperación. Pero la realidad era otra. La infección se apoderó de las heridas internas y los antibióticos aún no estaban disponibles a una escala capaz de detener la septicemia. Gradualmente, la fiebre ascendió, la respiración se volvió difícil y el cuerpo que simbolizaba la frialdad y la eficiencia del nazismo se consumía por dentro. El 4 de junio de 1942, tras 8 días de agonía, Reinhard Heydrich sucumbió. Murió en Praga, la ciudad que había gobernado con puño de hierro, dejando tras de sí un legado de sangre y terror. Para Hitler fue la pérdida de uno de sus hombres más valiosos. Para los checos, el fin de un verdugo. Para la historia, la prueba de que incluso los más poderosos no son inmunes al destino. Pero su muerte no traería la paz, sino una tormenta de venganza como nunca antes se había visto. Desde Berlín, la onda expansiva de la furia fue inmediata y devastadora. Hitler y Himmler clamaron por una venganza sin límites, una que desataría el terror a escala nacional. En cuestión de horas, las tropas de las SS y los agentes de la Gestapo se desplegaron por toda Bohemia y Moravia, sembrando la muerte. Bastaba una simple sospecha, una denuncia anónima, para justificar una ejecución sumaria. El aire mismo parecía cargado de una paranoia letal. 2 pequeñas aldeas, Lidice y Lechaki, se convertirían en los símbolos eternos de aquella furia desmedida. En Lidice, todos los hombres fueron fusilados en el acto. Las mujeres, arrancadas de sus hogares, terminaron en campos como Ravensbrück, mientras que los niños fueron cruelmente separados de sus madres. Algunos murieron. Otros, considerados aptos, fueron enviados a Alemania para su germanización. Las casas y la iglesia fueron dinamitadas hasta que solo quedaron escombros, y el nombre del pueblo fue borrado de todos los mapas. Lechaki corrió una suerte similar, reducida a cenizas y silencio. Mientras el terror se apoderaba del campo, el funeral de Heydrich se orquestaba como un grandioso espectáculo de poder. Primero en Praga, donde su ataúd recorrió las calles en un cortejo militar, flanqueado por las SS y observado por una población forzada a un silencio reverencial. Luego, en Berlín, la ceremonia alcanzó su clímax en la nueva Cancillería del Reich. Rodeado de antorchas y estandartes, el Führer condecoró al difunto con la orden alemana, exaltándolo como el hombre con el corazón de hierro. Junto al féretro, una imagen congelaba la sangre. Sus 2 hijos pequeños, vestidos con réplicas en miniatura de uniformes de las SS, simbolizaban el futuro que el Reich pretendía forjar. El entierro tuvo lugar en el cementerio Invalidenfriedhof de Berlín, sellado con salvas de honor y una cruz de hierro. Hitler prometió erigirle un gran mausoleo tras la victoria final, un monumento a su lealtad que jamás llegaría a construirse. Con la derrota nazi, el nombre de Heydrich se hundió en el olvido. Su tumba, lejos de la gloria prometida, permaneció modesta y silenciosa durante décadas. Con el tiempo, aquel lugar se transformaría en un objeto de extraña curiosidad y misterio, un eco mudo de un poder que se creyó eterno. El estruendo de los cañones se apagaba, pero un nuevo sonido nacía entre las ruinas de Berlín.
Mayo de 1945. El Tercer Reich se desmoronaba en su colapso final. Las tropas soviéticas avanzaban con paso implacable a través de los restos humeantes de la capital, y con ellas traían la furia acumulada tras años de guerra y atrocidades. Los símbolos del nazismo eran arrancados de las calles, monumentos dinamitados, águilas imperiales destrozadas a martillazos. Las grandes avenidas, que antes habían servido de escenario para las marchas triunfales de las SS y las coreografías de poder concebidas por Goebbels, ahora eran un laberinto de tanques, soldados y montañas de escombros. La ciudad, que durante años albergó la grandiosidad arquitectónica soñada por Hitler y la feroz disciplina de sus hombres, se había convertido en un paisaje de cenizas, roto solo por el eco lejano de los últimos combates. En este clima de aniquilación, ni siquiera los muertos escaparon al juicio de la historia. Las tumbas de los líderes nazis fueron profanadas, sus cruces arrancadas y sus memoriales borrados. Entre los objetivos se encontraba Reinhard Heydrich, cuyo cuerpo descansaba desde 1942 en el cementerio de los Inválidos. La sencilla cruz de madera que marcaba su tumba fue arrancada sin contemplaciones, borrando cualquier referencia visible al hombre que el régimen había exaltado como mártir. Así, su lugar de descanso se sumió en el olvido, reducido a una parcela anónima entre miles de tumbas anónimas. Con la construcción del muro de Berlín, en 1961, el cementerio quedó aislado en el sector oriental, bajo el estricto control de las autoridades de Alemania Oriental. El entierro de Heydrich, ya borrado de cualquier mapa o registro público, se volvió aún más inaccesible. Sin nombre, sin fecha ni registro, solo quedaba una mancha indistinta de tierra apisonada, invisible para cualquier visitante. Apenas un puñado de historiadores y antiguos burócratas de la RDA, custodios de documentos secretos, sabían con exactitud dónde se encontraba. Durante décadas, el silencio y el polvo cubrieron aquel trozo de tierra. El lugar de descanso de uno de los hombres más temidos del régimen nazi desapareció de la memoria colectiva, como si la propia tierra se hubiera tragado el pasado. Pero ni el olvido ni el secreto durarían para siempre. La quietud de la noche de diciembre envolvía el cementerio militar de Berlín, pesada y fría. 77 años después de la muerte de Reinhard Heydrich, el silencio que custodiaba su tumba estaba a punto de romperse. Bajo un manto de oscuridad, unas sombras se movieron con sigilo, iniciando una excavación metódica en el lugar exacto donde, durante décadas, descansaron los restos del carnicero de Praga. No eran vándalos profanando un sepulcro al azar, ni jóvenes curiosos buscando una anécdota. Había algo deliberado en sus movimientos, como si siguieran un guión trazado con una precisión escalofriante. El informe policial, burocrático y conciso, solo registró lo esencial. La tumba había sido abierta, pero nada parecía haber sido sustraído. No hubo confirmación de que el ataúd fuese forzado ni evidencia clara de robo. Todo apuntaba a que los intrusos fueron interrumpidos en plena faena, obligados a abandonar una operación que, a todas luces, llevaban mucho tiempo preparando. Lo que resultaba evidente para los investigadores era que no se trataba de una improvisación. La excavación fue quirúrgica, guiada por información privilegiada sobre la ubicación y naturaleza de la sepultura. Después de todo, Heydrich no fue enterrado como un hombre cualquiera. Como Obergruppenführer de las SS, recibió un funeral solemne, cargado de la pompa y la simbología del régimen nazi. Su cuerpo fue depositado en un féretro reforzado, vestido con el uniforme completo de las SS y adornado con las condecoraciones que portó en vida. Pero un viejo rumor avivaba la codicia de muchos. Durante décadas se susurró que junto a sus restos mortales descansaba un regalo personal de Heinrich Himmler, reservado para la élite más selecta de la orden, la espada de honor de las SS. Una pieza de incalculable valor histórico y simbólico, capaz de movilizar a coleccionistas clandestinos y a redes enteras del mercado negro de reliquias del Tercer Reich. Una leyenda aún más oscura sugería que el propio Himmler, en un gesto de devoción o superstición, depositó su propia espada junto al pecho de Heydrich, sellando para siempre la memoria de su protegido predilecto. De ser cierta, esa pieza se convertiría en un grial macabro,
una prueba material del fanatismo que moldeó la maquinaria nazi. La precisión de la excavación reforzaba esta hipótesis, pues nadie arriesgaría años de prisión por un objeto trivial. Había un objetivo claro, una meta definida que nunca llegaron a alcanzar. Cuando la policía llegó, solo encontró una tumba violada y un silencio perturbador. Existe una cruel ironía en este desenlace. Heydrich, el hombre que dedicó su vida a controlar cada detalle, a calcular cada gesto y a dominar con mano de hierro el destino de millones, sigue generando, décadas después de su muerte, especulación, codicia y miedo. Su reinado dejó una estela de destrucción y sangre. Su tumba, en cambio, solo guarda silencio, sombras y un misterio que quizá nunca se ha resuelto. Al final, la historia no le erigió monumentos ni le reservó honores. Solo quedaron las cicatrices profundas y el recuerdo del horror. Es en ese territorio invisible de la memoria, y no en un anónimo pedazo de tierra en Berlín, donde la verdadera justicia contra Reinhard Heydrich sigue cumpliéndose, día tras día, generación tras generación.